Un niño de 5 años que ha sido completamente sordo entró en un refugio de animales en una tranquila mañana de martes con su clase de kindergarten. No dijo una palabra. El tiempo entero. No porque no pudiera oír, no porque no entendiera lo que estaba pasando a su alrededor. Simplemente no hablaba y no había hablado en años. Music, lo que sucedió dentro de ese pasillo del refugio fue captado por una cámara de seguridad y por el teléfono de una voluntaria. Music, al final del día, todos los que trabajaban en el refugio reproducían el mismo clip una y otra vez, tratando de entender lo que estaban viendo. El nombre del niño es Liam. Tiene 5 años. Music, Liam no nació en silencio. Cuando era bebé, reía, balbuceaba. Y hacía todos los pequeños sonidos que hacen los bebés cuando están aprendiendo a hablar. Sus padres todavía recuerdan la forma en que solía decir mamá antes de que pudiera. Incluso caminar. Entonces algo sucedió cuando tenía 2 años. Una tarde, Liam estaba jugando afuera de la casa de un vecino cuando su perro de repente corrió hacia él y comenzó a ladrar fuerte justo en su cara. El perro no lo mordió. No lo tocó, pero el ladrido fue fuerte, repentino, agresivo. Para un niño pequeño, fue aterrador. Liam lloró durante horas ese día. Al principio, sus padres pensaron que era solo un mal susto. Pero en las siguientes semanas, algo cambió. Liam dejó de hablar. Al principio, asumieron que solo estaba molesto. Los niños a veces se cierran después de asustarse, pero pasaron semanas, luego meses. Las palabras nunca regresaron. Los médicos eventualmente explicaron que Liam había desarrollado sordera profunda, y sus padres lentamente se dieron cuenta de algo más también. Liam no puede oír nada ahora, pero no siempre fue así. Antes del incidente con el perro, reaccionaba a los sonidos como cualquier niño. Se giraba cuando alguien llamaba su nombre. Se reía con las voces a su alrededor. Escuchaba cuando su madre hablaba. Después de ese día, todo cambió. Los sonidos lentamente desaparecieron de su mundo. Así que Liam aprendió a comunicarse de otra manera con sus manos. Su madre, Megan, comenzó a aprender lenguaje de señas básico para que Liam pudiera decirle lo que necesitaba. Al principio, eran cosas simples: comida, agua, sueño, juguete. Pero con el tiempo, sus manos se convirtieron en su voz. Hacía señas cuando estaba emocionado. Hacía señas cuando tenía miedo. Hacía señas cuando quería explicar algo complicado de la manera cuidadosa y seria que solo los niños pequeños a veces hacen. Todavía entendía el lenguaje hablado a través de leer caras y expresiones. Simplemente no lo usaba. Liam asiste a la escuela primaria Oakiki. Su clase de kindergarten había comenzado recientemente. Un pequeño proyecto comunitario llamado King Kids King Pose. La idea era simple. Una vez al mes, la clase visitaría un refugio local, conocería a los perros. Dibujaría imágenes para ellos y aprendería sobre el cuidado de los animales. En esa mañana de martes, 12 niños de kindergarten entraron en el refugio de animales Riverstone. El lugar inmediatamente se convirtió en caos. Perros ladrando, niños riendo. Maestros dando instrucciones, pequeñas manos presionando contra las puertas de las jaulas. Para la mayoría de los niños, el ruido era lo mejor. Para Liam, el pasillo estaba en silencio. Podía ver a los perros ladrando. Podía ver la emoción en las caras de los otros niños, pero no escuchó nada de eso. Mientras los otros niños corrían de jaula en jaula, gritando cosas como bola, cachorro, y ven aquí. Liam caminó lentamente por el pasillo. Se detuvo frente a la primera jaula. Levantó su mano y hizo una seña simple de saludo. Hola. El perro dentro saltó y ladró. No. Miró sus manos. Liam
Se movió a la siguiente jaula. Hizo la seña de siéntate. Nada. ¿Otra jaula? Hizo la seña de buen perro. Todavía nada. Perro tras perro lo ignoraron. No porque fueran poco amigables, sino porque ninguno de ellos había aprendido nunca ese lenguaje. Cada perro en ese edificio había sido entrenado para escuchar voces, no manos. Liam no parecía molesto. Siguió caminando. Había pasado toda su vida comunicándose de una manera que la mayoría de la gente no entendía. Estaba acostumbrado a eso. Entonces llegó a la última jaula del pasillo. Dentro estaba sentado un perro mediano marrón y blanco con ojos agudos e inteligentes. El nombre del perro era Rusty. Rusty había estado en el refugio durante casi 4 meses, pero algo sobre él confundía a la gente. Llamaban su nombre. Rusty no respondía. Le decían que se sentara. Nada. La gente asumía que era terco o mal entrenado. Así que pasaban a otros perros. Liam se detuvo frente a la jaula de Rusty. Rusty dejó de moverse. Los dos se miraron a través de la puerta de metal. Liam lentamente levantó su mano derecha. Hizo una seña simple. Siéntate. Rusty se sentó inmediatamente. Sin dudar, sin comando de voz. Sin premio, solo una pequeña señal con la mano. Una voluntaria que estaba cerca se congeló. Había estado grabando la visita de la clase para la página de redes sociales del refugio. Ahora no estaba segura de si acababa de ver lo que creía haber visto. Liam hizo la seña otra vez. Quédate. Rusty se quedó. Los ojos del perro siguieron las manos de Liam con cuidado, como si fueran lo único que importaba en la habitación. Liam abrió su mano y hizo otra seña. Rusty levantó su pata y la colocó suavemente contra la puerta de la jaula. Liam presionó su palma contra el metal desde el otro lado. La voluntaria bajó lentamente su teléfono. Había trabajado en el refugio durante 3 años. Nunca había visto a Rusty responder a nadie de esa manera. La gerente del refugio inmediatamente fue al archivo de ingreso de Rusty y comenzó a leerlo de nuevo desde el principio. Esta vez, notó algo a lo que no había prestado mucha atención antes. La dueña anterior. Una mujer de 70 años llamada Margaret Lewis. Margaret había sido sorda durante la mayor parte de su vida. Rusty había sido su perro desde que era un cachorro. Y cada comando que había aprendido había sido enseñado a través del lenguaje de señas. Siéntate. Quédate. Ven. Margaret había entregado a Rusty a principios de ese año cuando se mudó a una residencia asistida y ya no podía cuidarlo. Asumió que alguien lo adoptaría rápidamente. No tenía idea de que todavía estaba allí. Durante 4 meses, familias habían pasado por la jaula de Rusty, llamando su nombre, dando comandos de voz, aplaudiendo. Rusty no respondía. No porque fuera terco, sino porque estaba esperando. Esperando a alguien que hablara su lenguaje. Y en una ordinaria mañana de martes, un niño de 5 años finalmente lo hizo. Megan vio a la voluntaria reproducir el vídeo justo allí en el pasillo. Vio a Liam hacer la seña de siéntate. Vio a Rusty sentarse. Sus manos lentamente cubrieron su boca. Liam se giró hacia ella. Hizo la seña de 2 palabras. Mamá, él entiende. Rusty se fue a casa con ellos esa misma tarde. 2 días después, el refugio contactó a Margaret y le contó todo. Una semana después, Margaret se reunió con Liam y Rusty de nuevo. En el estacionamiento del refugio. Rusty la vio. Primero. Corrió directamente hacia ella. Margaret se arrodilló y envolvió sus brazos alrededor del perro que no había visto en meses. Liam caminó lentamente.
Tocó su hombro. Margaret levantó la vista. Liam levantó sus manos. Hizo una seña. Algo simple. Buen perro. Margaret sonrió e hizo la seña de vuelta. Sí, muy buen perro. Margaret firmó los papeles de adopción esa misma tarde. Se tomó un momento antes de entregarlos. Sus manos descansaron sobre la mesa un poco más de lo necesario, acariciando suavemente la cabeza de Rusty mientras Liam estaba a su lado, observando cada movimiento. Rusty oficialmente se iba a casa con Liam y su madre. Mientras salían juntos del refugio, Rusty se mantuvo cerca del lado de Liam, la correa suelta. Entre ellos. Liam seguía mirando hacia abajo, todavía haciendo pequeñas señas con sus manos, probando comandos. Viendo cómo reaccionaba el perro. Rusty entendía a cada uno. Desde ese día, las mañanas en su casa comenzaron un poco diferente. Cada mañana antes de la escuela, Liam pasaba tiempo practicando señas con Rusty en el patio trasero. Siéntate. Quédate, ven, pata. 6 meses después, Rusty duerme a los pies de la cama de Liam. Cada noche. Liam todavía vive en silencio completo. Nunca ha escuchado un solo sonido en su vida, pero no lo necesita porque el perro a su lado entiende cada palabra que dice, incluso las que nunca tiene que oír. A veces Liam inventaba nuevas señas solo por diversión. Pequeños gestos que solo ellos dos entendían. Rusty las aprendía rápidamente, y algo más lentamente. Comenzó a cambiar. Liam comenzó a sonreír más. En la escuela, los maestros notaron que parecía más relajado. Todavía no hablaba, pero sus manos se movían más confiadamente, y su cara llevaba la emoción tranquila. De un niño que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía sin esfuerzo, porque esa era la extraña verdad. Liam había encontrado a alguien que nunca esperó conocer, y Rusty había estado esperando a alguien exactamente como él. Pasaron meses. Luego años. Hoy, Liam es mayor ahora. Camina a la escuela, Rusty trotando a su lado. Como una sombra. Después de clase, caminan por las mismas calles del vecindario, a veces deteniéndose. En el parque donde Rusty corre libremente por el césped antes de regresar en el momento en que Liam levanta su mano. Sin voz, solo un pequeño movimiento de dedos. Rusty siempre entiende. Y a veces la gente que pasa nota lo mismo que notaron las voluntarias del refugio ese día. El niño no habla porque algunas amistades no comienzan con palabras. Comienzan con alguien que finalmente habla el lenguaje que el otro ha estado esperando oír.